estamos celebrando los 65 años de Carburando. Yo recuerdo, recién lo decía, ¿no? Gran parte de la primera etapa de Carburando en la televisión, primero con Andrés Mayorana, ahí venís vos, siempre con ese estilo, ¿no? De tratar de mostrar el detrás de escena de un automovilismo que hasta el momento era todo imaginario, porque veníamos de una época de radio y fue todo un hallazgo salir por Teis Sport, por la pantalla, mostrar los boxes, mostrar qué pasaba detrás de lo que no se veía, que uno se lo imaginaba, ¿no? Y en esa etapa también estuviste vos, Andy, así que está buenísimo poder compartir con vos esta celebración. ¿Qué recuerdos te trae esa etapa? A ver, la verdad, Leo, que te agradezco mucho la invitación, porque para mí, yo me sigo sintiendo de Carburando. Para mí fue una época tan linda, que me marcó tanto. Para mí trabajar en un lugar como Carburando era el sueño de mi vida y de mi carrera. Yo nací y crecí en el interior, en Pringles, provincia de Buenos Aires, entonces mi gran sueño era algún día llegar a Buenos Aires y trabajar en un medio nacional. Y llegar y a los 2 meses de estar viviendo en Buenos Aires, empezar a trabajar en Carburando, y ahí se dio una sucesión de cosas que tienen que ver con lo que vos decías. Yo entro en Carburando, había muchos de los que trabajaban en Carburando en ese momento que vivían en el interior, el Negro Bravo, Andrés Perco vivía ya vivía en Buenos Aires en esa época, pero Tití vivía en Venado Tuerto, Oscar Cardini vivía en Rojas, la mayoría vivía en el interior. Entonces, en el momento que yo empiezo a trabajar en Carburando, año 94, arranque del año 94, en ese momento empieza Teis Sport. Entonces yo me encuentro con que de golpe cumplo el sueño de llegar a un medio nacional como era Carburando, voy un par de carreras al autódromo a hacer una prueba para ver si quedaba, y en ese momento empieza Teis Sport. Roberto todavía no estaba, se suma después, pero había que empezar a hacer mucho contenido, mucha entrevista, mucha nota, y yo era de los pocos que estaba en Buenos Aires. Entonces empezó a dar como toda esa cuestión desde los boxes y lo que vos recordás de la trastienda, que la empezó Andrés, y que después todos íbamos siguiendo más o menos ese estilo que había marcado Andrés, pero en una época en Teis Sport transmitíamos carreras de motos, de safari, de cuatriciclo, de lo que sea. Todos los fines de semana había que transmitir 2, 3 carreras, así que nada, fue un sueño, para mí fue un sueño, fue de los años más divertidos que me ha tocado vivir en la profesión. Mira, te vamos a poner un recuerdo, Andy, para que lo disfrutes, pero también para que la gente viaje un poco al pasado, viendo qué eran tus inicios, ¿no? Bueno, yo venía de Pringles, donde había trabajado en el canal de deportes local por varios años, pero me acababa de mudar a Buenos Aires terminando la secundaria, y justo se da una situación donde en Carburando necesitan gente, arrancando la temporada 94. Yo todavía ni siquiera sabía de la oficina de Carburando, que hay un día en Radio Rivadavia, me entendió creo que Andrés, que estaban haciendo la tira en Radio Rivadavia a la tardecita, y me dijo, no, nene, tenés que ir a la oficina mañana, hay una oficina. Y ahí fui a la oficina al día siguiente, y ahí empezó todo. Era principio del 94, yo acababa de llegar a vivir a Buenos Aires. Bueno, mira, nota con 2 nenes del automovilismo de aquellos tiempos. Mira, Andrés. ¿Querés que gane hoy? No, bajo ningún punto de vista. ¿Tiene motor para ganar? Tiene motor para ganar, pero no va a ganar. ¿No vas a ganar? ¿No tiene motor? No voy a ganar. No vas a ganar. No, y el motor está flaco, según él. ¿Qué te pasó? ¿Y ¿Por qué entregaste motor? Nada. Pero es raro que entregues un motor flaco. No, pero flaco estaba ayer. ¿Y qué hiciste para hoy? Y nada, lo frotamos, la lámpara, y bueno, y aparecieron los caballos. Todo manejo de Juan. Entonces, un poco de trabajo de Persoli. Ninguno. No hace 2 días que no hace nada. ¿Vos trabajaste en el auto? No, porque me enseñaste vos que tengo que pensar para la próxima. Ya estamos jugados, así que... ¿No se pelean un poquito como para terminar? Porque es raro. No, dejá. Sí, le que anda mal el motor. No, así anda bien. ¿Una vez que anda bien? No, anda bien. Anda bien el motor. Anda todo bien, todo bien. No soporto mentir. Ahora la verdad, ahora vamos a decir. Ahora vamos a decir la verdad. Hermosa época, ¿eh? Hermosa época. La verdad que yo siempre decía que probablemente lo veía mucho más al Flaco Traverso que a mi viejo en esa época, porque arrancaba la semana y el lunes prueba el Flaco en La Plata, vamos para La Plata. El martes reunión del TC2000, el primero era en Vicente López, vos capaz que Leo te acordás, en la oficina donde tenía el TC2000 en Vicente López, vamos a esperar horas a que saliera Cocho, el Flaco. El miércoles había reunión, un evento de un sponsor. El viernes ya estábamos viajando para lo que fuera, TC2000 o Top Race o lo que tocara. Entonces, al Flaco lo veía prácticamente 3 o 4 veces por semana. Y lo mismo con Jorge Persoli. En esa época hacíamos programa todos los días por Teis Sport.
Entonces yo llegaba a la mañana a la oficina y era, bueno, vamos a San Martín a lo de Wilke y a lo de Pedersoli. Y eran dos grandes maestros, yo les aprendí mucho porque siempre tenían esa generosidad de abrirte la puerta, de hacer la entrevista, la nota, lo que sea, pero te enseñaban mucho, tenían los motores abiertos ahí, te contaban qué estaban haciendo, los veías limar, estaban todos los chicos que trabajaban y que terminé siendo muy amigo de ellos de tanto ir, o muchas veces arrancábamos a la mañana y decíamos, bueno, vamos a hacer Mercedes, Chacabuco, Chivilcoy y Arrecife, y arrancábamos de gira y avisábamos a los pilotos, che, vamos a hacerte una nota, así que era una época. Por eso te decía, para mí de la más divertida y de la que mejor la pasé en mi vida, porque realmente teníamos esa buena onda de verlos todo el tiempo, a los pilotos y a los preparadores. Sí, y estaban abiertos, ¿no? Porque para ellos también era un mundo nuevo de poder de descubrir, de poder mostrar, ¿no? A la pantalla. Y todos se prendían. Para ellos también era novedoso que los vieran por tele. No, claro. Aparte, en general siempre había, como se ve en esa entrevista había cierta pelea ahí entre Pedersoli y el Flaco, porque el Flaco había dicho el día anterior que el motor, ¿cómo era el Flaco? Era una basura, no sé qué. Entonces Pedersoli siempre se ligaba a todos los portazos del Flaco, acordate de eso. Al día siguiente el motor empieza a arrancar. Entonces siempre tenían esa pelea de lo que significaba el Flaco de exigirle a su propio equipo todo el tiempo que había que dar más. Pero sí, en esa época era todo buena onda con la mayoría de los pilotos. Lo que yo te digo, a ver, llegábamos a la oficina un martes a la mañana y lo llamábamos al Toto Echegaray. Che, Toto, vamos a almorzar allá a Mercedes y hacemos una nota. Y arrancamos para Mercedes y de ahí, bueno, vamos para Recife y le decimos a Marquitos y a Pato que vamos a hacer una entrevista. Estaba el loco Luis en esa época también. Entonces, como que tenías esa buena onda. De hecho, yo me acuerdo de vos que te acordarás, Leo, había en Carburando una agenda que era compartida, que estaba entre todos los que hacíamos radio, televisión, y era a ver a quién levantabas el teléfono, llamaba y le decías, bueno, vamos para allá, dale, te espero a almorzar, te decía el piloto, y de paso grabábamos y hacíamos nota, las tiradas en la ruta. ¿Te acordás que se probaba en la ruta el TC? Navarro. Y que había que ir a grabar esas tiradas en la ruta que eran hasta medio peligrosas, pero que en ese momento era parte de la cultura. La verdad que fue impresionante esa época. Y todo lo que tirabas en esa época también era, la clavabas al ángulo porque era novedoso para la tele. No había formato, era todo por descubrirse, era todo por probar. Sorprendías con casi todo lo que hacías. Hoy es difícil ser creativo en los medios de estos tiempos, ¿no? Y ni que hablar de lo que hay que adaptarse a los cambios. Bueno, vos la rompés momento... porque haces te veo en el canal de YouTube que está buenísimo. Ahora sos especialista en fútbol. Ahora soy muy especialista en fútbol, sí, llevo muchos años haciendo fútbol también. A ver, en esa época creo que fue mucho visión de Cacho, de González Rouco, y el que lo supo interpretar muy bien acerca de qué quería Cacho y cómo hacerlo era Andrés. Entonces ellos fueron los que marcaron el famoso tema de la trastienda y lo que vos decías recién, después cada uno le fue dando su estilo, pero Cacho era el que marcaba, a ver, ¿qué quiere de la trastienda? ¿Qué queremos mostrar? Vamos a mostrar lo que la gente no ve, no sabe, no conoce. Andrés lo interpretó muy bien y mostraba muy bien lo que era todo el fin de semana desde la salida. ¿Te acordás que salía a la noche con cámara, Andrés? Tal cual, la noche. Y grababa, mirá qué locura, grababa el boliche a la noche de cuando salía a lo que no se veía en la pista. Después cada uno... Me tocó a mí, después, como bien decías, recién le tocó a Roberto también, le ponía como un poco su estilo. Y los pilotos tenían todos buena onda porque tampoco había mala leche de nosotros. Yo me acuerdo que había una época que teníamos un cuatriciclo, que había un invento en ese cuatriciclo de ponerle una cámara adelante que no funcionó. Entonces había quedado ahí un trípode perfecto para poner el micrófono. Y llegábamos con José, ¿te acordás de José, el camarógrafo, José Delgado? Sí, y grabábamos y los pilotos se dieron cuenta. Y le grabábamos charlas sin que los pilotos se dieran cuenta. Pero siempre con el cuidado de no tratar ni de exponer, ni de castigar, ni de hacer quedar mal a nadie. Simplemente de sacarles cosas que la gente no veía o no conocía del día a día. Entonces sí, era muy libre, pero creo que Cacho marcó mucho qué quería en esa época. Andrés lo entendió a la perfección y después los demás le fuimos dando como un poco nuestro estilo también. Un poquito más de tus coberturas. Mirá a dónde nos vamos a ir. Hoy el Autódromo de La Plata es una referencia del automovilismo de la CTC, pero en aquellos tiempos era algo que estaba por venirse. Mirá cómo lo mostrabas. Explicamos cómo de Capital hay que ir hasta el circuito. El primer paso es subir a la autopista que va a la ciudad de La Plata. ¿Qué era? Fabián Hermoso, ¿no? ¿Café Aspirina? Sí, yo creo que sí.
Era el medio de la nada ese aeropuerto. De la nada. De la nada. Y era un autódromo y una tribuna, Leo. Nada más. Exacto. En el medio del campo. Estamos en la rotonda de Alpargatas. Acá tenemos que tomar la ruta 2. La indumentaria, Andrés, viste cómo te viene a la memoria, uy, ese uso. ¿Cuántas camperas tenés, nene? Todavía las tengo, las camperas de carburante. Apenas cruzamos el kilómetro 47, Qué nos pibe. encontramos con este cartel. Así que vamos a hablar a la derecha. 20, 21. ¿Cómo? 20, Por fin 21 estamos años, en el nuevo 22. Autódromo de La Plata. Qué parecido a Julián Weich, estabas ahí, Sí, a él le fue un poquito mejor. Qué loco, qué lindo. Bueno, Yo todavía tengo, mirá, acá las tengo las camperas. Tengo una campera, todavía tengo las camperas de carburante y la ropa de esa época y no sé ni por qué, pero la guardo. Para mí es intocable. Tengo una campera del Flaco que me regaló en algún momento sin usar, estrenar, con el color de Oca, todo. Todavía tengo muchas cosas guardadas de esa época, de lo que me gustó, de lo que disfruté, de ¿Lo lo que tenés a mano, significó no? para mí esa época. Sí, mirá. Dame un segundo, bancame. Salí de ahí y trae. Mira, de paso veíamos las chumeamos el pelotas. Sí, sí. Andaban halagándole un cuadro que está a la derecha de. Sí, gallina. Exactamente. Andrés Acá en es el gallina, chat. como toda persona bien, míralo. Mirá lo que es ese estadio. Pero vos sabés que. Mirá, te voy a mostrar, mirá, A te ver. voy a mostrar. Esta es de mirá. las primeras, esa campera completas. me primeras. muero. Esta es viejísima. Alpine Skate. Después la evolución fue esta. Todavía las tengo guardadas, mirá. Todavía las tengo todo Y impecable. te la llevaste Esta fue para la allá, evolución. Midway. Mirá, época de Las traje Midway. para acá, sí. Sí, las tengo para acá. Y mirá esta reliquia que tengo acá, está sin estrenar. No, terrible. Sin Impresionante. estrenar. Buen museo. Tengo una camisa también por ahí del Flaco. No, tengo guardada, como bien decís, me traje todo para acá y tengo muchas cosas, tengo algunas cosas más guardadas de camperas, no sé si tendré alguna camisa por ahí, pero es que la verdad que fue una época que a mí me marcó mucho, que disfruté mucho, y viste esos lugares donde decís, no te va a tocar volver en la vida, pero si tuviera que elegir un lugar para volver, elegiría esa época, porque la pasábamos realmente muy bien, nos gustaba mucho lo que hacíamos. Después apareció la oportunidad de Carburando Internacional con PSN, las transmisiones esos 2 años. Y yo recuerdo que después de esa época vos te quedaste allá en Estados Unidos y en un momento estabas en media prueba en ESPN y te viniste un fin de semana a una carrera de TC en Mar de Ajó, que dormimos juntos en la habitación. Y estabas a la espera de la respuesta que te termina poniendo en la continuidad de lo que termina siendo hoy tu vida, tu familia, tu vida hoy establecida allá. Y bueno, todo lo que te desempeñas hoy, ¿no? Pero en esa época todavía estaba la incertidumbre si volvías o te quedabas. Yo me acuerdo, mira, dos momentos que tienen que ver con eso. Primero, cuando me dicen que iba a ir a Miami, que empezaba Carburando Internacional con el proyecto de la Fórmula 1 y de PCN. Esa temporada, año 2000, arranca el TC, creo que era, no sé si era Mar de Ajó o en Santa Teresita, una de esas carreras. Mar de Ajó. Y yo fui, no podía decir Mar de Ajó. Bueno, no le podía decir a nadie. Ahí paramos juntos en la habitación, no me acuerdo. Claro, no le podía decir a nadie que me iba, que tenía esto y que todavía está bien, tenía que definir el tema de visas y algunas cosas más, entonces ya estaba decidido que me iba, pero no se lo podía decir a nadie. Entonces me acuerdo de la nostalgia de estar en los boxes en la carrera haciendo notas, no me acuerdo si fue radio, televisión, probablemente televisión, de hacer notas, de hablar, y yo íntimamente estar sintiendo que me estaba despidiendo de todo ese ambiente que era mi familia. Y de hecho lo extrañaba tanto que en algún momento lo que vos decís, que compartíamos habitación, que volví, y me daban ganas de ir a una carrera y volver a trabajar y volver a agarrar un handy para hacer la radio. Y en ese momento, sí, ya año 2003, fue donde arranco con ESPN. Habíamos venido a hacer una prueba varios periodistas y había que esperar a ver qué decisión tomaban ellos. Había que relatar la IndyCar y había que hacer un programa que se hacía una vez por semana de automovilismo. Ese era como mi primer trabajo. Pero en ese interín, a mí me gustaba tanto lo que hacíamos en Carburando que cuando volví a Argentina, lo que vos decís, compartimos habitación. Fui a agarrar el handy, hice una transmisión de radio y sentí que me había perdido un poco, que ya no tenía los últimos 2-3 años el día a día de la radio que tenía antes, pero me gustaba mucho esa vida. Y hoy con familia, ¿dónde estás viviendo, Andrés? Estoy viviendo en el noreste de Estados Unidos, en el estado de Connecticut, que es entre Nueva York y Boston. Acá está la sede principal de ESPN, y si bien ya hace un par de años que no estoy con
con ESPN nos quedamos viviendo por acá, al menos por un tiempo más, así que acá estoy, noreste, lejos. Flores. Andrés, ¿cómo estás? Maxi García te saluda. Recién, bueno, escuchaba una de las tantas anécdotas que tuviste en tus comienzos en Carburando, pero aprovechando también tu presente, yo te quería consultar sobre el tema del relato, ¿no? ¿Cómo nació esa pasión por el relato? Imagino también te tocó compartir mucho tiempo con el gran Cacho González Rouco. ¿A quiénes tenés como referentes y cómo te adaptás también? Porque ahora no solamente lo haces en lo que es el automovilismo, sino también en el fútbol, por ejemplo. Sí, a ver, un abrazo grande, Maxi. Nosotros tenemos una escuela que es probablemente la mejor escuela de relatores de automovilismo del país, que es Carburando. Y tener a Cacho primero y después a Tití, que eran dos relatores que han marcado una época de la televisión. Entonces, yo aprendí a relatar de ellos. Después, como cada uno le va poniendo su estilo, sus cositas. Pero para mí, la base del relato es Cacho González Rouco, es Tití Camps años después, años de viajar con ellos, de aprender, de escucharlos y a partir de ahí ir creciendo como relator. En el fútbol soy más analista que relator, entonces relato prácticamente únicamente en automovilismo y en el fútbol no, pero para mí el relato es primero Cacho Tití, segundo lo que te decía al principio, es primero relatábamos todo, relatábamos carreras de safari en la playa, relatábamos carreras de cuatriciclo, relatábamos carreras de lo que habíamos de motos de velocidad, de motocross. Entonces había mucho para relatar y mucho para hacer, y de ahí como que me fui equivocando y fui aprendiendo y fui corrigiendo cosas. Entonces como que me fui haciendo relator casi, no sé si te diría sin querer, pero de vivir la escuela Carburando y de estar adentro de Carburando. Y para mí no hay mejor escuela, como te decía recién, que Cacho, que después Tití, que para mí han sido los relatores. Cacho ha sido el relator por excelencia del automovilismo en Argentina. Sí, del deporte, ¿no? Yo creo que debe Sí. estar entre los 5 relatores de la historia del deporte argentino, sin duda, ¿no? Y por el impacto que ha tenido en su deporte. Al final de cuentas todos crecimos y aprendimos a escuchar una carrera por cómo nos la contaba Cacho. Y empezamos a vibrar y a sentir las emociones de lo que había en una carrera por cómo te la contaba Cacho y cómo te ponía las emociones y cómo te llevaba ahí arriba y cómo, la verdad que todos tuvimos la suerte de aprender al lado de él. Bueno, Anote, Pombo, anote. sí, lo La que gente estaba está con los por sí, latillos. eso iba con los latillos. La a cantidad, decir. sí. Con respecto a los latiguillos, Andrés, ¿cómo es eso? Porque creo que para uno como relator no debe haber algo más lindo que la gente lo reconozca por su frase. Justamente cuando arrancábamos con la entrevista, todos en el chat estaban con el famoso "a lo que vinimos". O el anote, Pombo, sí. Claro, eso, en cuanto a las ideas y demás, también cómo va surgiendo, porque es difícil, o sea, uno intenta copiar a otros relatores, pero muchas veces también cuesta tener una frase que uno la escuche y diga, bueno, me recuerda a tal persona. A ver, para mí me van saliendo, ¿no? Es dificilísimo pensar. Yo tenía que encontrar en algún momento... la única que realmente pensé fue lo que vinimos. Porque tenía que encontrar una manera de arrancar una carrera y el verde, ya estaba, el verde que te quiero verde del muñeco y cada uno tenía su forma de arrancar una carrera. Y no me acuerdo cuáles, pero creo que probé 2 o 3 cosas que no me terminaban de convencer. Y yo tengo un amigo que es colombiano y que cada vez que llegaba el momento de algo que era importante, me miraba y me decía, bueno, a lo que vinimos, me decía. Y un día empecé como de hecho me parecía bastante mal al principio, porque era medio incómoda el a lo que vinimos, pero ahí empezás a medir un poco y tenemos la suerte de las reacciones y de todo eso, entonces como que dije, bueno, me voy a quedar con esto. Y ya fue generando básicamente una identificación. Todo lo demás, lo de anote, Pombo, anote y todas esas pavadas, van saliendo. Porque yo lo miraba a Pombo haciendo las carreras de IndyCar y yo pensaba, ¿pero qué está anotando si no se va a entender? Eran hojas y hojas de papeles. Entonces medio que empezó como un chiste de decir, y aparte, ¿para qué anota tanto si hoy tenés el sistema que te dice, paró hace 18 vueltas, cambió de este neumático a este? Y yo lo veía a Pombo que escribía una Biblia cada vez que teníamos que hacer una carrera y decía, ¿qué hace con todos esos papeles? Entonces, muchas de esas van saliendo no de pensarlas, sino de ganar confianza y ir soltándote y poniéndole un poco tu estilo a la transmisión también. Yo por eso te decía que todos tenemos la escuela de Cacho, pero después cada uno le va poniendo sus cosas. Bueno, ahora nos metemos en la Fórmula 1, pero ¿quién era tu compañero? ¿Cómo eran los autos con los que viajabas de Carburando? A ver si te acordás y con quién compartías habitación. Acá te manda un saludo el Ladri que te está viendo y te puso un sobrenombre que no te lo voy a decir, después te lo mando por privado, pero...
Mirá, te voy a decir una cosa. Mi primer viaje con carburando, mi primer viaje con carburando que me temblaban las piernas fue una carrera de turismo de carretera en Río Cuarto. Manejaba el Conejo Prosic y en ese auto iban Ferrari y López. Imagínate lo que era para mí los locutores de la historia, de la vida, de la radio, del automovilismo. Yo iba sentado con ellos en el auto y para mí era escuchando radio. Claro. Ferrari y López me iban hablando al lado, era como un sueño que iba cumpliendo. Y después, nada, yo creo que viajé mucho con el Conejo. El que viajaba conmigo perdía porque teníamos que esperar a hacer las entrevistas una vez que terminara la carrera. Y a vos te tocó, Leo, también. Si el flaco no estaba bien, había que volver sí o sí con la entrevista del flaco. Y si el flaco no le fue bien, se calentaba, se iba a dormir la siesta, se iba a comer. Y el que viajaba conmigo de vuelta tenía que esperar a que el flaco se despertara y te quisiera dar la entrevista porque no podías volver a Buenos Aires si no traías la palabra del flaco después de la carrera. Entonces me tocó viajar mucho con el Yacaré, mucho con el Conejo. Ahí como que íbamos cambiando de acuerdo a horarios y la agenda de cada uno, pero ellos eran los que más manejaban. ¿Y compañero de habitación quién? Bueno, hubo muchos. Los últimos años me tocó mucho con José, con Pirulín, con José Delgado, que era el camarógrafo. Lo lógico era periodista y camarógrafo. Claro, y aparte andábamos todo el tiempo juntos, vivíamos juntos. En la semana andábamos todo el tiempo juntos, de acá para allá haciendo notas, los fines de semana hacíamos lo mismo, entonces compartía mucho con él, con el Loro Campos también, que era camarógrafo que ¿Qué dupla esa, mami? Te acordarás de él también, que era el heredero de José en la cámara, entonces también me tocaba muchas veces con él y con él hicimos muchas cosas. Era divertido porque, a ver, acordate, Leo, convivíamos mucho. Viajábamos juntos los fines de semana, todos los fines de semana. Y en la semana, lo que te decía recién, de todos los días estar viajando, yendo, reunión, pruebas en La Plata, pruebas en el Autódromo de Buenos Aires, pruebas en el kilómetro, vamos al taller de este, vamos al taller de otro. Entonces convivías realmente mucho tiempo con todos. Éramos una gran familia.